Damos la bienvenida al economista Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción. Hay tantos temas que tratar sobre corrupción en el país. Economista Rodríguez, iniciemos por favor con el tema del IES, los análisis que ha hecho la comisión de la cual usted es parte y la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en medio de estas denuncias de corrupción presenta también otras facetas que el país rechaza. El desperdicio de medicinas, que en el orden de $7 millones se dijo en el hospital más grande del IES en el país. El hospital de Quito habían sido encontradas abandonados prácticamente en bodegas y que tendrán que ir a la basura. Le damos la bienvenida y le escuchamos en la ciudad de Cuenca. Sí, buenos días, muchas gracias. Gracias a quienes nos escuchan en esa importante región de la patria. Como Comisión Anticorrupción, organización eminentemente cívica y ciudadana, recibimos en la ciudad de Guayaquil, en el núcleo, estamos en 18 provincias, con ciudadanos que quieren recuperar aquellos derechos que nos da la Constitución. Recibimos en la ciudad de Guayaquil solamente la punta de un ovillo relativa al robo miserable que estaban haciendo en los hospitales de la seguridad social. Con posterioridad, ahora tenemos ya más hilo de ese inmenso ovillo, en donde vamos a poder demostrar en que no es solamente un remanente de la estructura del gobierno correísta, sino que adicionalmente también hoy día continúan las mafias entregadas por este gobierno para efectos de darse una especie de seguridad en el manejo de la cosa pública y tener el apoyo de un grupo político minúsculo, pero que tiene demasiado peso realmente en la ciudad de Guayaquil. El día de mañana la Comisión Anticorrupción se reunirá, la Comisión Anticorrupción Núcleo de Guayas, se reunirá con Paul Granda en la ciudad de Guayaquil. Tengo entendido de que le harán conocer que no solamente tenemos las 5 que hicimos la denuncia en la semana anterior, sino que también nos siguen llegando datos específicos de los hospitales de la ciudad de Guayaquil, incluyendo también del Ministerio de Salud. Y lógicamente también estamos en este momento enviando una circular a todos nuestros núcleos de las provincias, el que comiencen a preocuparse también de los hospitales que con toda seguridad están haciendo exactamente igual que sí, y lo justamente, que está pasando en esa ciudad. Economista Rodríguez, muy buenos días. Hacia allá iba mi inquietud. Usted fue enfático al decir que tenían 5 personas que tenían contratos que le estaban robando al Estado. Se hablaba de un sobreprecio de alrededor de $1 millón en cada uno de los contratos. Esto ha pasado en la provincia del Guayas. ¿Pero qué conocen ustedes o qué han logrado conocer respecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nivel nacional en las otras provincias? Bueno, es que el tema es que es vergonzoso. Mientras vea usted, CIA, Viveca, han adquirido software de manera internacional que les va a permitir en un solo punto saber exactamente cuál es el estado de cada una de sus bodegas. O sea, la estrategia de ellos para el efecto de la venta, imagínense usted que cada botica en cada provincia comiencen a comprar remedios de manera individual y lo que hicieron evidentemente para entregar a grupos económicos el robo en despoblado de la plata de los afiliados, lo que hicieron es darle a cada hospital la facultad de que adquiera sus medicinas. Y evidentemente bajo una disposición de la Ley de Contratación Pública que habla de la emergencia, aparecen contratos que violan disposiciones de tipo legal, en donde se establece que las medicinas o todos los insumos médicos deben ser adquiridos directamente de los importadores o de los productores. Pero en estos casos no están cumpliendo esa disposición. Están utilizando ese sistema de convenio de pago para efectos de evadir justamente los concursos y entregar a intermediarios que no son nada más que caretas de grupos económicos. Y le hablo, el caso de Guayaquil es de toda la familia Bucarán. La familia Bucarán está adueñada de las adquisiciones de todos los insumos médicos
de los hospitales en esa ciudad. Ahora, economista Rodríguez, este diálogo podríamos haberlo mantenido hace 20 años con respecto a las irregularidades en compras de medicamentos en el IES, y parece que las cosas no cambian. ¿Qué le dice a usted la respuesta del presidente del directorio, Paul Granda, quien llama esto un problema estructural? No sabemos exactamente cómo interpretarlo, pero tenemos que hacerlo quizá que en el sentido de que esto es algo normal dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mientras los pacientes, los afiliados, los propietarios del IES no cuentan con medicina. Ayer nomás reportábamos con la defensora del pueblo en la provincia de La Suay que fue un juez quien tuvo que obligar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a Solca a dar un medicamento muy caro, dicho sea de paso, pero indispensable a un paciente afiliado al IES por un tratamiento de cáncer, mientras los pacientes no tienen medicinas claves para salvar su vida. Hay esta dilapidación, este desperdicio y esta enorme corrupción en el Instituto de Seguridad Social. Claro, esta es una estructura mafiosa de los hospitales y en casi toda la administración pública. Lastimosamente hicimos una estructura de tipo legal que en el transcurso del tiempo hicimos muchos cambios en las leyes, especialmente en aquellas que permitían encubrir los robos de la plata de los más pobres en el país. Pero el tema es que a pesar de que Paul Granda tenga una buena intención de manejar de manera adecuada las cosas, está subido en una tortuga que a la larga nos va a hacer más daño, porque eso de hacer todos esos procesos largototes que significan el cambiar la misma estructura de la seguridad social, pues básicamente lo que nos está haciendo es que no lleguemos a tomar una resolución que tiene que ser inmediata. Tienen que ser cogidos presos los directivos de los dos hospitales, los directivos, incluyendo la asesoría jurídica, incluyendo las auditorías internas, incluyendo toda la estructura de compras, y decirle al país que sí estamos haciendo la cirugía mayor a la corrupción, porque caso contrario solamente se convierte en un discurso para encubrir convenios que se hacen con grupos económicos o con grupos políticos. Economista Rodríguez, son millones de dólares en sobreprecios, son millones de dólares de pérdidas en medicamentos caducados. Paul Granda ha reconocido que efectivamente no existen mecanismos de adquisición eficiente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ha advertido que toda esta denuncia hecha por la Comisión Nacional Anticorrupción será analizada dentro de un comité de ética y transparencia. Usted decía hasta un momento que esto va a un ritmo sumamente lento y que el combate contra la corrupción definitivamente no logra los resultados óptimos ni en el tiempo que deberían darse o que exige la ciudadanía que se den. Esto es una responsabilidad del IES. Luego de las denuncias hechas por la Comisión Nacional Anticorrupción, debería haber una actuación quizás de oficio por parte de la Fiscalía. ¿Cómo debería ser el proceso? ¿Se debería efectivamente dejar únicamente en manos del IES, en este caso, de las resoluciones y las decisiones que tome Paul Granda al respecto? Nosotros estamos esperando esta semana. Creemos en la buena fe de Paul Granda y de la gente que está alrededor, unos pocos, porque hay otros montones de personas que se mantienen formando argollas que están ahogando la seguridad. En definitiva, ha faltado un poco de decisión del gobierno para efectos justamente de hacer esa cirugía mayor. Había que coger un bisturí y sacar a aquellas personas que están copando cargos importantes y que no dejan avanzar a la administración pública. Nosotros esperamos esta semana. Y esta es una advertencia ciudadana, no con prepotencia ni con una manera de hacer malas cosas. Lo que queremos es que se hagan cambios. La próxima semana, si es que realmente vemos en que se va a demorar demasiado las cosas, vamos a tomar acciones directamente a través de la Fiscalía. Iremos a la Fiscalía, formaremos un grupo, le pediremos a la doctora Salazar formar un grupo y lógicamente necesitamos también el apoyo de los medios de comunicación para que no pase lo que ustedes conocen, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca. Imagínense cuánto tiempo estuvieron vendiendo las medicinas falsificadas en la ciudad de Guayaquil y la cantidad de 18 millones de dólares que dicen que encontraron en bodegas. Eso es solamente una pequeña parte de lo que pasó durante varios años. Hay dos sindicados,
pero los que están atrás de los dos sindicados, esos no están presos. Entonces, vivimos en una sociedad hipócrita, en donde solamente permitimos que unos pocos, los chiquitos, los que no tienen ninguna capacidad de defensa, se vayan presos, mientras que los verdaderos culpables están libres y viéndonos la cara todos los días. Con respecto al otro tema que preocupa al país, el financiamiento irregular de campañas políticas que habrían servido para el triunfo de Rafael Correa y el triunfo de Lenín Moreno en la última y penúltima elección en Ecuador. La función de transparencia que la ejerce Pablo Celi ha señalado que realizará una auditoría integral de las operaciones de Odebrecht en Ecuador, pero resulta realmente casi risible el escuchar esto cuando en otros países han avanzado ya por varios años, por lo menos 4 o 5 años, las investigaciones a todo vapor, mientras en Ecuador se lo va haciendo solamente tras empellones, ya sea de la prensa internacional o de la prensa nacional. Basta ver o iniciar este análisis con lo que ha sucedido con el Metro de Quito, un proyecto que fue ya de alguna manera santificado por la Contraloría del Estado, por la Fiscalía de Ecuador, y tuvo que ser nuevamente un reportaje periodístico el que abra los casos. Quisiéramos conocer su punto de vista, economista Rodríguez, sobre la actuación general de las autoridades ecuatorianas en los casos de corrupción en general, particularizando por el momento en Arroz Verde y así también el financiamiento a la campaña que llevó a la presidencia de la República Lenín Moreno. Mira, lastimosamente quienes tienen que decidir alrededor de este financiamiento mafioso a los partidos políticos, y en especial a Alianza País, pues está en manos de quienes, de la gente que trabajó también con Alianza País. Entonces, ¿cómo queremos tener jueces y parte de quienes tienen que tomar las decisiones correspondientes? Lo que la Comisión Anticorrupción hizo es firmó un convenio de cooperación con el municipio de Quito actual, con el nuevo alcalde, para efectos de trabajar específicamente en 3 temas. El caso de la Ruta Viva, el caso del Metro de Quito y fundamentalmente en contrataciones que van a tener que hacerse en los próximos días o meses, alrededor del tema de cobros, por ejemplo. ¿Cómo se va a hacer la logística? ¿Quién va a manejar el metro en Quito? ¿Cómo se va a hacer los pagos para lo que es el transporte público en la ciudad? En definitiva, tratamos de entrar en temas que son fundamentales. Evidentemente, la Comisión Anticorrupción, antes de que hagan el contrato con las 2 empresas del consorcio para el metro, dirigió una resolución al alcalde de Quito, Rodas, en donde le decía es que las 2 compañías que estaban vinculadas para efectos de la contratación tenían problemas a nivel internacional en el tema ético. Nos dirigimos también a los organismos internacionales y les decíamos, ¿cómo van a financiar ustedes? Justamente si saben que las empresas que están haciendo ese contrato tienen el ramo de paja. No nos contestaron hasta la presente fecha, bajo ningún punto de vista, y lógicamente hoy día nos vamos a ver obligados a tener una participación activa para evitar que los correístas que están todavía en este gobierno o la gente que está vinculada a la ratería, pues sean los que manejan justamente ese tipo de información. Veamos cómo nos va en los próximos días en ese convenio que hemos firmado con la alcaldía de Quito. Economista Rodríguez, el día de ayer, a propósito de las declaraciones que dio también el contralor Pablo Celi, le pudimos escuchar al secretario anticorrupción Iván Granda. Él decía que ya se han recuperado 18 millones de dólares de la corrupción y vemos que se han creado una serie de organismos. La misma Secretaría Anticorrupción viene firmando convenios con la Asamblea Nacional y con otras instancias del Ejecutivo, del gobierno descentralizado para combatir esta corrupción. Sin embargo, vemos que una serie de casos nuevos aparecen cada semana, cada 15 días respecto de estos procesos, de estas denuncias y de nuevas denuncias. Nos preguntamos un poco hasta qué punto podemos y debemos seguir confiando en estos procesos y en la misma administración de justicia que, como ya decía hace unos instantes Gustavo, si comparamos lo que está pasando aquí en el Ecuador frente a lo que ha pasado respecto de temas muy similares en otros países, hay una brecha enorme en materia de resultados.
Ya, verá, yo le voy a poner un ejemplo. Veamos el caso el resultado de la Contraloría y vamos a ver también el caso de esta comisión que maneja Iván Granda. Contraloría presentó el informe de auditoría a los hospitales de 18 casos el mes de mayo, a los últimos días del mes de mayo. Hicieron por un año y medio del año 2017 y hasta la mitad del año 2018. Hicieron 18 casos. La Comisión Anticorrupción, sin los recursos que tiene la Contraloría, sin ese montón de personas que auditan cada una de las entidades y que están permanentemente revisando, hizo 5 casos en un mes. Esa es la diferencia. Es la primera cosa. La segunda, la Comisión Anticorrupción estableció sobreprecios que van por cerca del 1000% en algunos casos. La Contraloría no hace una revisión de los contratos que pasan del $1.000.000. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la primera pregunta. La segunda, en el caso de Iván Granda, ellos hablan y hablan. $18 millones es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Si solamente en el caso de Toachi Pilatón se llevaron $32.8 millones, y eso está demostrado a nivel internacional. Sabemos cuáles son las empresas que falsificaron las facturas. Sabemos cómo salió el país para pagar comisiones a esa caterva, a esa mafia inmensa que se creó alrededor de Correa. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Entonces, los $18 millones es risible, es vergonzoso. Realmente deberían quedarse callados. ¿Y qué son los $18 millones? ¿Sabe qué es? Ese acuerdo que hicieron con la firma que manejaba el primo del ex vicepresidente, y que a la larga, no sé si es que ya ingresó o no ingresó la cantidad al Banco Central, y una cantidad adicional demasiado pequeña. Entonces es monstruoso. Tenemos bloqueados en Suiza más de $30 millones desde hace más de año y medio, incluyendo el merital de $840,000. Pero esta plata no llega hasta la presente fecha de Ecuador. Entonces, este es el país de las mentiras. Todo lo que nos dicen es solamente para engatusar a un pueblo que lastimosamente está acostumbrado a gozar cada semana con nuevos casos de corrupción. Economista Rodríguez, hay un caso de trascendencia nacional, pero que preocupa particularmente en la ciudad de Cuenca, porque es un caso cercano. Se trata del proyecto Sopladora, inaugurado en un momento en que ni siquiera estaba ya recibido provisionalmente por el Estado por el expresidente Rafael Correa. La Comisión Anticorrupción se ha referido a los proyectos hidroeléctricos en general, no lo hemos escuchado, mayormente sobre Sopladora. Allí es muy importante que usted y la Comisión conozca que se está haciendo todo tipo de ejercicio, incluso con complicidad de la Contraloría General del Estado, para evitar multas contra la contratista china Geshuova, la ineficiente, tramposa empresa china que incluso llegó a utilizar, más allá del enorme perjuicio que ha causado, a utilizar facturas falsas para estafar adicionalmente en impuestos al Estado ecuatoriano. Todo esto ha sido denunciado. Aquí está involucrada la SELEC, oficina que funciona en la ciudad de Cuenca, que tiene, dicho sea de paso, funcionarios de gran calidad, y que más bien contra ellos han ido las glosas de Contraloría en vez de los verdaderos sospechosos de toda esta situación de corrupción enorme que se ha dado y continúa dándose en Sopladora. Allí está de por medio el legislador gobiernista Esteban Albornoz, en total inmunidad parlamentaria, sin que pueda ser siquiera llamado a procesos, a juicios, a declaraciones sobre este tema. Allí está Caminosca, producto de otra denuncia periodística. ¿Qué puede hacer? Díganos, por favor, la Comisión Anticorrupción para supervigilar, para seguir de cerca este tema que está dándose en estos días en la capital de la República, y posiblemente va a dejar sin responsabilidad a Geshuova sobre enormes perjuicios que ha tenido el país por la construcción, la forma muy mala en la que se acometió el proyecto Sopladora. Bueno, le hago acuerdo que antes que los periodistas internacionales descubran el tema de Caminosca, la Comisión Anticorrupción en 2015, octubre del 2015, hizo la denuncia correspondiente ante Fiscalía. Sí, lo recordamos muy claramente, sí. ¿De acuerdo usted? Sí, Fue sí, la Comisión no. Anticorrupción la que descubrió el tema de los pagos siguiendo una metodología similar a Odebrecht, en el caso ese de ahí.
le puedo decir también que la Comisión Anticorrupción tocó muchos de los 8 casos relativos a las hidroeléctricas en el país. Y lógicamente, todas las 17 denuncias que hemos presentado, 13 hicimos a la Fiscalía General del Estado. Las 13 denuncias fueron archivadas por Chiriboga. Hoy están siendo recién recuperadas luego de que, por efectos de la presión internacional, se confirmaba que lo que decía la Comisión Anticorrupción era la absoluta verdad. ¿Qué hacemos con el caso de las multas? Hemos dicho que SELEC estaba en la obligación, de conformidad con la contratación pública, de aplicar las multas por los atrasos. Solamente, si Iván Granda habla de 18 millones que han recaudado, ¿sabe cuánto teníamos que recaudar por los atrasos en el caso de la represa, de la hidroeléctrica que hacemos en el oriente de Coca-Cola en Sinclair? Debíamos recuperar cerca de 230 millones de dólares en multas. ¿Sabe cuánto recuperaron? Cero. Entonces, aquí tenemos que comenzar a hablar de quién audita a los auditores, quién controla a los controladores, quién hace realmente un trabajo que es independiente de la ciudadanía. Y para eso tenemos que empoderar a la ciudadanía, obligarle a que cumpla las disposiciones que establece la Constitución. La Constitución nos obliga a cada uno de nosotros a fiscalizar los actos del poder público, pero no lo hacemos. Permítame, economista Rodríguez, señalar que este tema de Quechua continúa desarrollándose. Fue una acción graciosa, por calificarlo de alguna manera, de la Contraloría General del Estado en enero de este año, que decidió, contradiciendo informes previos de la propia Contraloría, reducir ya las multas de 300 millones a 70 millones, y conocemos a ciencia cierta que la intención es dejarlas en cero. No sé si nos escuche, economista Rodríguez. Sí. O sea, el tema es, también tenemos Comisión Anticorrupción en la SUAY, tenemos en el Cañar. Por favor, también soliciten que el coordinador encargado en este momento, el doctor Carlos Heredia, en la ciudad de Cuenca, pues comparezca a la radio y también converse. Empujen también a la Comisión Anticorrupción en cada una de las provincias para que haga su trabajo, para que descubramos todo este tema de encubrimiento en el país de las mentiras, en donde el más mentiroso es el que gobierna. Hay un tema, economista Rodríguez, que siguiendo justamente, hay un tema que siguiendo justamente la sugerencia que usted hace, lo hemos hecho. Antes estuvo con la Comisión Anticorrupción Fernando Vega, y él, entendemos, se separó, no sé si renunció a la Comisión Anticorrupción por la falta de interés de la Comisión Ciudadana Anticorrupción en investigar el tranvía Cuenca. Fue el municipio presidido por Marcelo Cabrera quien interpuso una gran cantidad de documentación ante la Contraloría, la Procuraduría, el CERCOP, para que se investigue también los orígenes, los contratos del tranvía Ciudad de Cuenca, pero se nos dijo por parte de Fernando Vega que la Comisión Ciudadana no le interesó este tema. ¿Podemos tener una respuesta directa de usted si efectivamente fue así? Mira, cuando hay instrumentos políticos utilizados por políticos que quieren introducir temas a la Comisión Anticorrupción, nosotros no dejamos. Y ese fue el caso del tranvía Cuenca. No puede ser instrumento ni de un lado ni de otro lado. No permitimos ni que los políticos ni los empresarios que manejan poder económico nos metan las manos. Nosotros siempre tenemos que ser absolutamente independientes de ellos. Entonces, fue el caso del proyecto tranvía, economista Rodríguez. Por eso no se lo consideró. ¿Hubo intereses políticos de grupos quizás respecto del proyecto tranvía? Evidente. Ahí hubo, en resumen, el juego político entre el alcalde saliente, el alcalde entrante, y la pelotita comenzó a girar del uno al otro. Como Comisión Anticorrupción no podemos estar en la mitad justamente de hacer de jueces en casos en donde cada uno tiene su interés eminentemente particular. Pero quizás deberíamos suponer que más allá de la administración de Paul Granda, en la que inició el proyecto tranvía, y luego la continuación en la administración de el ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, habían ahí temas que eran necesarios ser investigados, profundizados, conocidos, más allá de las posiciones que ninguna de las dos administraciones pueda tener.
Bueno, eso es evidente. Vea, en un proyecto tan hermoso, en donde todos los ciudadanos del Ecuador les hemos tenido envidia a los cuencanos, porque realmente es algo en una ciudad tan linda como es Cuenca, el que tengan un tranvía para nosotros era motivo de envidia. Es lógico que existieron problemas, pero se movieron los grupos alrededor de los dos alcaldes y lógicamente quisieron utilizar a la Comisión Anticorrupción, y eso como, nosotros, yo personalmente, yo no voy a dejar, porque a la larga perdemos la confianza de la gente, y sobre todo pues servimos a intereses que son absolutamente oscuros. Bueno, respetamos su punto de vista, economista Rodríguez, no lo compartimos, pues el proyecto tranvía ha sido realmente un verdadero dolor de cabeza para la ciudad de Cuenca, y hay múltiples cuestionamientos sobre este tema. Sin embargo, no por eso dejamos de reconocer el enorme trabajo que usted ha hecho frente a la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Cuéntenos, ¿qué viene de aquí en adelante, no solamente para recuperar, ojalá, algo del dinero perdido, pero para sentar precedentes para que el manejo de la cosa pública se lo haga de mejor manera en este país? Sí, yo creo que la Comisión Anticorrupción ha cumplido dos objetivos. El primero, el denunciar actos de corrupción que han sido absolutamente probados a nivel internacional. Y el segundo es ir haciendo que en cada provincia recuperemos la vergüenza. El constituir los núcleos a nosotros nos ha costado no solamente dinero, sino tiempo. El hacer en 18 provincias, todavía nos faltan más provincias. Pero yo creo que esto primero es fundamental porque estamos haciendo que los ciudadanos defiendan los pocos recursos que tienen los presupuestos de los gobiernos seccionales. Luego de ello vamos a la tercera etapa. La tercera etapa es cómo recuperamos la justicia. El día de ayer se publicó ya, ustedes pueden ver, posiblemente ya está publicado en la página web del Consejo de la Judicatura, una convocatoria a grupos de ciudadanos como la Comisión Anticorrupción para que sugiera nombres de personajes en el país que hagan el tema también, que participen en este comité de evaluación de la Corte Nacional. Necesitamos meter machete, no solamente tijera, para sacar un montón de gente que está ahí adentro de manera inadecuada, ilegal y sobre todo haciéndonos demasiado daño. Mientras no cambiemos la justicia, no le cambiamos al Ecuador. Queremos cambiar la justicia, queremos estar presentes en la evaluación de los jueces de la Corte Nacional y en las etapas posteriores para tener una justicia en donde los partidos políticos no le metan la mano como le han metido 50 años. Esa es la función posterior nuestra. El día jueves estaremos haciendo llegar al Consejo de la Judicatura una lista de personas de Quito, Guayaquil y Cuenca que tengan la posibilidad de avisarnos cómo se hace esa evaluación a los jueces de la Corte. Para cerrar este diálogo, economista Rodríguez, ¿cuál es su criterio? ¿Qué es lo que cree debe suceder con el padre Carlos José Tuárez? Vean, el doctor sacerdote Tuárez es el sello de lo que es el Ecuador. Exactamente, ese es el sello de la falta de calidad que tiene el Ecuador. Lastimosamente, el voto obligatorio que tiene el país y sobre todo los grupos económicos empoderados de la acción política, pues nos han llevado a la situación actual. Un país de las mentiras. Es un país en donde la hipocresía vive cada momento en cada uno de nuestros corazones. No somos capaces de abrir la boca y decir ya no va más del tema. Entonces es por eso que nosotros enfrentamos este tipo de acciones, lógicamente que son obligatorias. Eso debería hacer todo ciudadano en el país de manera adecuada para efectos sin tendencias del un lado o del otro lado, sino de manera eminentemente ciudadana. La Comisión Anticorrupción va a continuar dando seguridad, queriendo obtener la seguridad jurídica. Cambiando la justicia, tendremos la seguridad jurídica necesaria para que el país cambie y necesitamos ver un montón de gente presa, que no sea solamente todos los días los discursos de las autoridades, pero tenemos unos pocos presos, cierto es, pero después de 2 o 3 años van a estar libres y no nos han devuelto 20 centavos de la plata que se nos llevaron. 35.000 millones de dólares mínimo se llevaron a través de la revolución ciudadana.
Bien, muchas gracias al economista Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, Comisión Ciudadana Anticorrupción. No es esta una entidad oficial del gobierno.